Bienvenidos, esto es Chili TV. Hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más importantes de México, la Revolución Mexicana. Pudiéramos marcar su inicio en 1906, cuando la organización del Partido Liberal y la huelga de Cananea fueron movimientos que marcaron el ocaso del Porfiriato y concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917. El general Porfirio Díaz inicia su mandato el 28 de noviembre de 1876, el cual llegó a la presidencia de México, como muchos otros, a través de un movimiento armado, en este caso, del Plan de Tuxtepec, expulsando a Sebastián Lerdo de Tejada de la presidencia y accediendo Porfirio Díaz a esta, terminando su mandato el 25 de mayo de 1911, dentro del cual lo dejó en un periodo de 1880 a 1884, a manos del general Manuel González, en el cual fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. El gobierno de Díaz, en un principio tenía la prioridad de la pacificación, el orden y el progreso económico, pero las libertades políticas eran restringidas y se darían siempre y cuando fueran compatibles con la estabilidad del régimen porfirista. En marzo de 1908, cuando se acercaban las elecciones, Pearson Magazine, una revista británica, publicó una entrevista del reportero James Creelman con el presidente Porfirio Díaz que había tenido lugar unos meses atrás en el castillo de Chapultepec. En dicha publicación, Díaz declaró: "He esperado parcialmente que llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir en el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado". A raíz de estas declaraciones, se crearon partidos políticos de oposición para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910, destacando el partido antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. Sin embargo, Díaz no cumplió la promesa y se reeligió para el mandato de 1910 a 1916. Madero desafió a Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales, pero previo a los comicios, fue encarcelado y los perdió. Posterior a estos hechos, el hacendado logró escapar hacia el exilio. Ante esta imposición, Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. En este manifiesto eran denunciados los abusos del régimen porfirista y ofrecida la restitución a los campesinos de los terrenos que se les habían sido arrebatados arbitrariamente, entre otros compromisos. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios, expresa el primer párrafo del Plan de San Luis, llamado así porque fue promulgado en San Luis Potosí, pero fue redactado en San Antonio, Texas, hacia donde Madero huyó, pero llevando la fecha de la última noche que Madero pasó en México. Su lema principal fue: sufragio efectivo, no reelección. Si bien las políticas económicas del general Díaz trajeron consigo la modernización y crecimiento de la economía mexicana, el porfiriato se caracterizó por ser un régimen represivo que recurría a la fuerza para imponerse, cuando no funcionaban las prácticas de conciliación. Durante el porfiriato se retrocedió en materia de libertad política y social. La desigualdad, sobreexplotación laboral y nula libertad de expresión fueron las que llevaron al pueblo al hartazgo, hasta tal punto que desencadenó el levantamiento armado y el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. Como parte de su activismo, Aquiles Cerdán fundó un club político denominado Luz y Progreso, mismo que publicó el semanario La No Reelección, considerado como la primera publicación en la que se difundieron formalmente los principios revolucionarios. En sus páginas se aseguraba que la república sería salvada, no por los déspotas, sino por los hombres que no hayan manchado sus conciencias cometiendo atentados contra la ley. Porfirio Díaz, al enterarse de dichas publicaciones, ordenó vigilar a la familia Cerdán. Como consecuencia de esto, Aquiles Cerdán fue encarcelado en distintas ocasiones, tiempo que aprovechó en madurar el movimiento revolucionario y para adquirir armamento. Aunque casi todo estaba preparado para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, 3 días antes, Muncio P. Martínez, entonces gobernador del estado de Puebla, recibió una alerta de la existencia de un arsenal clandestino en la vivienda de la familia Cerdán. El día 18 se ordenó un cateo a la vivienda que fue rodeada por la policía y soldados,
quienes pidieron la rendición de sus habitantes. Sin embargo, ya habían sido alertados los 3 hermanos Cerdán, y junto con algunos seguidores opusieron resistencia. Se inició así un tiroteo desigual que duró por varias horas. Este suceso es considerado como la primera batalla revolucionaria, y en ella, Aquiles Cerdán se convirtió en el primer mártir de la revolución, algunas horas después de que el enfrentamiento terminara, cuando varios de sus compañeros ya habían muerto, y otros tantos hechos prisioneros, entre ellos su hermana Carmen. Él logró refugiarse en un escondite, dentro de la casa en el que guardaba las armas. Con la casa colmada de soldados buscando al autor intelectual, un episodio de tos lo delató, por lo que dispararon hacia el escondite, resultando herido de muerte. Su cuerpo fue exhibido públicamente, como escarmiento para desalentar a los que pensaran como él, y así contrarrestar a toda sublevación de los disidentes. El sacrificio de Aquiles Cerdán y su familia no fue en vano. Sirvió para que motivara a muchas personas que dudaban en participar en el movimiento armado. En agradecimiento por su sacrificio, el presidente Abelardo L. Rodríguez lo nombró benemérito de la patria, mediante un decreto expedido el 11 de noviembre de 1932. Desde entonces, quedó grabado con letras de oro en la Cámara de Diputados la leyenda Aquiles Cerdán, 1876-1910. Otro precursor de la revolución, un intelectual y político oaxaqueño de gran importancia, fue Ricardo Flores Magón. Ricardo, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, crecieron con un gran resentimiento influenciado por su padre, el coronel Teodoro Flores, hacia Porfirio Díaz, pues éste nunca lo reconoció ni retribuyó por su servicio a la nación durante la invasión francesa de 1867. Gracias a esto, ya que eran testigos de las constantes injusticias que se llevaban a cabo, desde muy jóvenes, los hermanos Magón se mostraron críticos ante el régimen y participaban en revueltas estudiantiles. Posteriormente, Ricardo fundó el periódico Regeneración, publicación que influiría en el estallido de la rebelión de Acayucan y las huelgas de Río Blanco y Cananea. Para ese entonces, Ricardo ya se había alejado del liberalismo y acercado al anarquismo, doctrina que permearía en sus textos. Sin embargo, durante el porfiriato, la libertad de expresión no existía. Por ello, los hermanos Magón fueron constantemente perseguidos y amenazados, y aunque fue encarcelado varias veces, Ricardo nunca desistió, y continuó escribiendo textos incendiarios. Oficialmente la Revolución Mexicana fue iniciada por Francisco I. Madero. Con el pueblo mexicano se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910, por las injusticias que se daban a las elecciones que se consideró como un gran fraude electoral, y al llamado de Madero plasmado en el Plan de San Luis. Las fuerzas revolucionarias fueron compuestas por campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de tierras, por obreros que reclamaban la justicia social y por las clases medias que pedían libertad política. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios, que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata en el sur del país, Francisco Pancho Villa, conocido como el Centauro del Norte, que en realidad su nombre era Doroteo Arango Arámbula, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La rebelión se dividió en diferentes movimientos. El movimiento campesino del estado de Morelos con Emiliano Zapata, movimiento sociopolítico en la zona norte, con José María Maytorena, el magonismo en Chihuahua con Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa. Después de que Madero atacara Casas Grandes, Chihuahua, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaran Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes, culminaron con los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo, con el que se firmó la paz en el edificio de la aduana fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911, y días después se embarcó rumbo a París, en el famoso barco Ipiranga. El plan rector del movimiento revolucionario de Madero era el Plan de San Luis, en el que quedaría como presidente interino Francisco León de la Barra. Posteriormente, el 7 de junio del mismo año, Francisco I. Madero llegó triunfante a la Ciudad de México, resultó electo como presidente y asumió el cargo el 6 de noviembre de 1911, pero con un gabinete porfirista, iniciando así la promesa de un nuevo capítulo en la historia del país, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. No obstante, se empezó a formar una franja opositora. Los conservadores lo veían demasiado débil y liberal, mientras que los excombatientes revolucionarios y los desposeídos, demasiado conservador. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años,
con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Una de esas facciones fue la de Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de las tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. Mientras tanto, en Chihuahua, al norte del país, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora, sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años, frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños, con apoyo de las tropas de Villa. Finalmente le sigue el proceso contrarrevolucionario de Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. La decena trágica del 9 al 19 de febrero de 1913, 10 días de enfrentamientos en un golpe militar, que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero, que se sustenta en la traición de Victoriano Huerta por influencia del gobierno estadounidense a través del embajador Henry Lane Wilson. Al final de este pasaje, y para justificar su golpe de Estado, Victoriano Huerta, la noche del 22 de febrero, mandó trasladar a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez a la penitenciaría del Estado Federal, donde son asesinados y en el que también Gustavo Madero fue torturado y asesinado. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió el levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Madero el 22 de febrero de aquel año. Victoriano Huerta, conspirador del golpe, con el grupo llamado los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. El Pacto de la Embajada, conocido así porque se firmó en la sede de Estados Unidos en México, tuvo éxito, aunque originalmente no tenía a Huerta como elegido para la presidencia. Para combatir a Huerta, llamado el Usurpador, una organización de las Fuerzas Revolucionarias del Norte llevó a la creación del Ejército Constitucionalista, al mando del entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. También se sumaron Emiliano Zapata y Francisco Villa. Francisco Villa formó la División del Norte, el ejército más poderoso de la Revolución, que era financiado entre la propia moneda que Villa creó. Los derechos de Hollywood le pagaban al Centauro del Norte por grabar sus batallas e incluso por la retención de haciendas y bancos. Con el Plan de Guadalupe se enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta, hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. La Convención de Aguascalientes, Carranza, Villa, Zapata y Álvaro Obregón se reunieron y se desconoció a Carranza como presidente. Villa y Zapata no simpatizaban con Carranza, por lo que nuevamente se abren 2 grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas, lo que generó una ruptura que llevó a una guerra de guerrillas, que fue la siguiente etapa de la revolución. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. Las luchas armadas entre los bandos, en los que se da el grueso de las muertes calculadas en más de 1 millón, se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y ejército de los convencionistas declararon su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron su lucha durante meses. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes electos por votación popular a fines de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el país no terminó ahí, pues la fricción entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros. No podemos dejar atrás que las mujeres, en todos los bandos, tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada.
eran consideradas como las Adelitas, las mujeres de armas a tomar, que olvidó la Revolución Mexicana. En la historia, no hay eventos que no lleguen a ser de origen de otros más o menos importantes, que consignó como normas fundamentales todos los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la Revolución. Sin embargo, no es un periodo sencillo de catalogar, pues hay asuntos que lo suceden, como los tratados de Bucareli y otros sucesos que lo explican, como el movimiento anárquico flores-magonista. La Revolución Mexicana, sin duda, fue una de las grandes revueltas revolucionarias del siglo XX. El movimiento armado en contra del presidente Porfirio Díaz, cuyo gobierno había durado más de 30 años, periodo que se conoce como el Porfiriato. La Revolución de 1910 dio lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la primera en el mundo por su contenido político-social, para posteriormente establecerse importantes reformas políticas, económicas y sociales en el país. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizada por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes, más de un siglo después. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.